por instrucciones de la facultad, por mi parte tengo que empezar la semana lectiva, ¿ya? Así que, bueno, tenemos en total 8 participantes y vamos a empezar a hablar de el tema de fluidos, ¿ya? Que una materia que vamos a ver mañana. Pero antes de comenzar, quiero saber si tienen algún comentario respecto de lo que está ocurriendo. ¿Alguna opinión que Yo le quieran? quería preguntar si era con asistencia obligatoria hoy la tutoría. No, eh, la, la asistencia mínima es de 70%, ¿ya? Y prácticamente aquí todos tienen una asistencia que supera eso. En todo caso, para aprobar la tutoría tienen que tener la asistencia mínima, que es 70, ¿ya? Y la Ya, nota profe, en la gracias. tutoría es aprobado o reprobado, nada más, ¿ya? Ya. ¿Algo más que comentar? Profe, y el control de laboratorio quedó para la próxima semana, ¿cierto? Aún no sé, me tienen que avisar de coordinación Gustavo Castro, ¿ya? Ya. Pero en todo caso no es para mañana, ¿ya? Ya. ¿Algo más que comentar? Ya. Bueno, comenzamos la tutoría. Ustedes saben que el objetivo no es como un ramo obligatorio, sino más bien un ramo que apoya a la cátedra de mecánica, ¿ya? Entonces, el tema de hoy es fluidos. Les voy a compartir pantalla. Francisca pregunta si esto entra en la 2 y la respuesta es sí, entra en la 2, ¿ya? Entonces los temas que vamos a revisar hoy día corresponden a presión hidrostática, principio de Arquímedes, teorema de Bernoulli y reología. Primero, el concepto de presión hidrostática. Paulina dice que no subí esta guía. No, no la subí, o la terminé de escribir hace poco, ¿ya? La voy a subir más tarde, ¿ya? Ya, presión hidrostática. Es la presión que genera un fluido por el hecho de estar inmersos en este. Por ejemplo, por el hecho de estar inmerso en la atmósfera, hay una presión. Por el hecho de estar inmerso en el mar, hay una presión, etc. Y cuán inmerso estamos en el fluido se cuantifica con H. H es la profundidad. Entonces la presión se calcula como ρ por G por H. Densidad del fluido para el agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y para el aire es 1 kilogramo por metro cúbico, ¿ya? Densidad por G, o sea, por 9,8 y por H, por la profundidad, ¿ya? La presión atmosférica a nivel del mar, al usar esta fórmula, genera el valor 101.325 pascales. Todas las cosas que están a esa profundidad, o sea, a nivel del mar, ¿ya? Sienten 101.325 pascales, es decir, sienten 101.325 newton por cada metro cuadrado, ¿ya? Un pascal es la unidad de presión y se mide en newton por metro cuadrado. La fuerza de empuje es la fuerza que hace que los objetos floten, ¿ya?
Cuando algo está sumergido en un fluido, está la fuerza peso, que hace que el objeto se hunda, y la fuerza de empuje, que hace que flote, ¿ya? O que intenta que flote, ¿ya? Porque a veces las cosas igual se hunden, porque el empuje es menor que el peso. Pero cuando están empatados, entonces el objeto va a flotar. Tai dice, vamos a usar todas las unidades de medida de presión, o solamente los pascales. Es lo mismo, ¿ya? Lo pueden escribir en pascales, o en newton por metro cuadrado, o en alguna otra unidad del sistema internacional, ¿ya? Bueno, la fuerza de empuje es igual a ρ, densidad, ¿ya? Si algo está flotando en el agua, sería densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, por B sub D, volumen de fluido desalojado, ¿ya? Es decir, cuando algo está inmerso en un fluido, está ocupando el espacio de ese fluido. Ese volumen es el que se usa en el cálculo. El volumen desalojado, no todo el volumen. Por ejemplo, cuando una persona flota en el mar, no está 100% sumergida, ¿ya? Solo una parte del volumen total está sumergido, ¿ya? En el cálculo se usa ese volumen, el volumen desalojado, ¿ya? Se dice desalojado porque cuando el objeto ocupa el espacio de ese fluido, desaloja un poco de ese fluido, ¿ya? Por ejemplo, si fuera una esfera, una pelota de fútbol, que tiene un volumen igual a 10 y está sumergida en un 30%, o sea, en 3 metros cúbicos, ¿ya? O 3 litros, que también es volumen, ¿ya? Es el valor que se usa, ¿ya? No el total, sino el desalojado, que es una fracción del total, ¿ya? Por si acaso hay que usarlo en el sistema internacional, ¿ya? Para que todo les quede como corresponde. Y todo eso se multiplica por 9.8. Y eso les da la fuerza que empuja hacia arriba al objeto, ¿ya? Por si acaso es bueno saber que si esto fuera aire, si fuera un avión, el avión está sumergido en la atmósfera y en ese caso la fuerza de empuje se llama fuerza de sustentación, ¿ya? Pero aquí no vamos a estudiar aviones, vamos a estudiar objetos flotando en el agua, ¿ya? O eventualmente en el aire, pero como un globo, ¿ya? Ya. Ítem 3, teorema de Bernoulli. Este teorema explica la conservación de la energía en un fluido, ¿ya? Los fluidos, al desplazarse por una tubería, transmiten energía, ¿ya? Tanto así que pueden convertir esa energía, hacer que mueva una turbina, y la turbina al moverse genera electricidad, como en una central hidroeléctrica, ¿ya? Pero eso hay que saber cuánta energía transporta el fluido por metro cúbico, cuántos joules de energía transmite por metro cúbico. Por si acaso, joule dividido por metro cúbico es igual a pascal, y esa es la unidad de presión, ¿ya? Ya. El teorema de Bernoulli afirma que hay que calcular ρ por v cuadrado partido por 2, es como la energía cinética. La energía cinética sería masa por v cuadrado partido por 2, ¿ya? Entonces es densidad por rapidez al cuadrado partido por 2, obviamente la rapidez la del fluido, más ρ por g por h. Eso es casi energía potencial, porque si dijera mgh, sería energía potencial, ¿ya? Dice ρgh, ¿ya? Densidad del fluido por 9,8 por altura a la que está el fluido, más la presión dentro del fluido. Entonces, para eso a la tubería habría que colocarle un barómetro para medir la presión dentro del fluido. Sumamos esas tres cosas y en un fluido ideal, en un fluido sin roce, en la práctica significa un fluido que al moverse dentro de la tubería no calienta la tubería, ¿ya? Porque no, por ejemplo, si ustedes disparan algo con una escopeta, el cañón de la escopeta se va a calentar. Estamos suponiendo que no pasa eso, que no hay roce, ¿ya? Entonces, en un caso ideal, la suma de las tres cosas es una constante en cualquier lugar donde calculen esto dentro de la tubería, ¿ya? A 1 kilómetro de nuestro punto inicial, a 2 kilómetros, aquí mismo, eso tiene que ser constante,
¿ya? Y eso, esa constante, ese número, nos dice cuántos joules por metro cúbico transmite el fluido, ¿ya? Así que es una constante que utilizan mucho, por ejemplo, los ingenieros eléctricos cuando tienen que crear una central hidroeléctrica. Necesitan saber cuánta energía por metro cúbico transmite el fluido, ¿ya? A continuación dice ecuación de continuidad, ¿ya? En una tubería tenemos dos variables importantes. Una es el área de la sección transversal de la tubería, que si es una tubería circular, esa área sería pi r cuadrado, ¿ya? Y eso se multiplica por la rapidez del fluido, A por B, y se obtiene una constante que se mide en metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y esa constante se llama caudal y nos dice cuánto volumen de fluido pasa por cada segundo. Y tiene que ser constante, ¿ya? En una tubería normal tiene que ser constante, porque si no fuera constante, significa que de alguna parte está ingresando fluido o que al revés estamos perdiendo fluido, ¿ya? Y al menos en este curso eso no pasa, esa situación extraña. Así que aquí la cantidad de metros cúbicos por segundo es constante, caso ideal, ¿ya? Una típica aplicación de esto no es precisamente en ingeniería eléctrica, sino en medicina, porque el fluido en la sangre y el área sería en la sección transversal de una vena, por ejemplo, ¿ya? Thais tiene una duda. Thais. Sí, la letra A, ¿el área de qué, profesor? De la Sí, tubería, pi r cuadrado, en la ¿ya? El área de la tubería. O podría ser una vena también, ¿ya? Ya. A veces, en vez de saber los litros o los metros cúbicos por segundo, necesitamos los kilogramos por segundo, ¿ya? Y eso se llama flujo másico, ¿ya? Cuánta masa fluye, no cuánto volumen fluye. Y se calcula como densidad por caudal. ¿Qué cosa es caudal? Ya lo dije, era A por B, área por rapidez. Eso queda en metros cúbicos por segundo, pero si lo multiplican por la densidad, les va a quedar en kilogramos por segundo. ¿Ya? Ya. Ítem 4, la reología es la rama de la física que se dedica al estudio de la relación entre deformación y flujo de materia, según investigaciones de Eugene Bingham en el año 29. ¿Ya? Esto se usa mucho cuando uno tiene que crear medicamentos o alimentos, ¿ya? Porque las propiedades reológicas del fluido son características de un jarabe, de un yogur, de una sémola, etc. ¿Ya? Entonces, del ítem 4 hacia abajo tenemos variables utilizadas en reología. La primera es el gradiente de velocidades que se mide en segundos a la menos 1. ¿Ya? Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes, aplican un empuje en un fluido para que el fluido se desplace, para que el fluido fluya, valga la redundancia, ¿ya? La velocidad va a ser máxima donde ustedes crearon el estímulo y mientras más se alejen del estímulo, menor va a ser la velocidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una piscina y la revuelven con una cuchara, el agua en la piscina la revuelven con una cuchara. La rapidez de giro va a ser máxima justo donde está la cuchara, pero si se alejan 1 metro o 2 metros de ese punto, la rapidez va a ser cero, ¿no es cierto? Significa que hay un gradiente de velocidades. Mientras más lejos, más débil o menos notoria va a ser la velocidad. Y si se alejan lo suficiente, la velocidad va a ser cero. No se va a notar que ustedes están agitando el líquido, ¿ya? Entonces, para eso hay que usar la constante gamma. Gradiente de ítem 5, gamma, gradiente de velocidades, es una razón de cambio, ¿ya? Para hacerlo fácil, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo
solo con la coordenada Z, que es vertical, ¿ya? Entonces, si ustedes colocan la cuchara arriba, esto es Z, ¿ya? Entonces, mientras más abajo, menos se siente que ustedes están revolviendo el líquido, ¿ya? No sé si el recipiente tuviera 1 metro de profundidad y abajo hay pececitos, los pececitos no se van a dar cuenta de que arriba están agitando el agua. Prácticamente el agua va a estar quieta abajo, ¿ya? Bueno, eso lo mide el gradiente de velocidades, simbolizado por gamma, es igual a la razón de cambio de la velocidad respecto de la profundidad. Por eso dice variación de rapidez dividido por variación de z, ¿ya? ¿Cómo va cambiando la rapidez a medida que se hunden, a medida que cambia z? Cuando hagan la división, les va a quedar metro dividido por segundo y dividido por metros. O sea, les va a quedar en segundo a la menos 1, ¿ya? Ítem 5. Esfuerzo o tensión cortante medida en pascales, ¿ya? O sea, es una presión, pero es una presión que se llama presión cortante, ¿ya? Por si acaso, no es una presión así, una presión que comprima, ¿ya? Es una presión que corta, ¿ya? Entonces dice que se calcula como fuerza dividido por área. Esto lo voy a explicar con un dibujo. Paulina dice, no es con este tema, pero ¿hasta qué momento se puede cambiar las notas por recorrección? Las notas por recorrección. En la 1. En la 1. Ya. Va a tener que hablar con cada profesor porque eso debería haber, eso ya ha pasado, pero tal vez el profesor correspondiente te acepte una recorrección todavía, pero lo tuviste que haber hecho hace un par de semanas atrás. ¿Ya? Enviaste un correo. ¿A quién le enviaste el correo? Profe René, ya. El profesor, bueno, René se ha atrasado porque tiene varias dificultades con esto de la pandemia, así que yo creo que mañana es de tu sección, ya. Mañana en tu sección dile, ¿ya? Dile así directamente, no con un email, ¿ya? Ya, ojalá que eso te ayude, Paulina. Ya. Voy a explicar esfuerzo tensión cortante con un dibujo. Ya. Ese es un recipiente con un fluido, ¿ya? Puede ser, y este fluido está fluyendo, valga la redundancia. O sea, por ejemplo, aquí puede haber una tubería y aquí está saliendo fluido, ¿ya? Entonces, si colocan aquí algo que flote, como una plancha de Plumavit, ¿ya? Va a tender a moverse hacia allá, ¿ya? Va a tender a moverse así. La idea es que ustedes esto lo detengan, ¿ya? Entonces colocamos aquí un resorte, ¿ya? Y una pared y lo detenemos, ¿ya? Entonces ahora la velocidad es 0, ¿ya? Este resorte puede tener un dinamómetro, un medidor de fuerza, un dinamómetro. Entonces está marcando cuánta fuerza transmite el resorte.
tenemos este dato, la fuerza que detiene a la plancha de Plumavit, y tenemos este dato, ¿ya? Que sería el área, ¿ya? La presión o tensión cortante es fuerza dividido por área, ¿ya? Va a quedar en Newton dividido por metro al cuadrado, ¿ya? Y eso es Pascal, ¿ya? Esa es la tensión cortante sigma, ¿ya? Fíjense que no es una fuerza que está comprimiendo a este objeto de Plumavit, ¿ya? No es una presión que comprime, sino que es una presión cortante, ¿ya? Ya, entonces, eso es la explicación para el ítem 5, esfuerzo, tensión cortante. Ítem 6, viscosidad, que es una propiedad que se utiliza mucho para caracterizar un fluido, un jarabe, un alimento, etc. ¿Ya? Viscosidad se mide en el sistema internacional en Pascal multiplicado por segundo, se simboliza con la letra eta, y es igual a la razón de cambio de sigma dividido por la razón de cambio de gamma. ¿Ya? Sigma es la tensión cortante y gamma es el gradiente de velocidades. ¿Ya? O sea, sería sigma final menos sigma inicial partido por gamma final menos gamma inicial. ¿Ya? Entonces, para calcular esto necesitamos dos puntos. ¿Ya? Necesitamos saber cuánto vale sigma para cierto valor de gamma, cuánto vale sigma para otro valor de gamma, hacer la resta arriba y abajo y dividir. Y esa es la viscosidad, es una razón de cambio. ¿Ya? ¿Alguna duda? A ver, en la tarde, Paulina, en la tarde, o sea, como a las 7:10, tengo una reunión con los otros profes, así que le voy a decir a René, ¿ya? Pero tú igual dile mañana sobre tu situación durante clase, ¿ya? Ok, profe, es que alguien en la clase pasada, o con la última vez que tuvimos clase, alguien también le dijo que revisara si podía revisar los correos, lo mismo de uno, y Ya, aún no lo respondía. ya, vale, ya. Yo le digo también hoy Gracias, día, profe. ya. Primer ejercicio sobre habilidad de pensamiento 1 y 2. Da las siguientes afirmaciones, selecciona la alternativa correcta, ¿ya? La primera dice, la fuerza de empuje se mide en pascales, ¿ya? Esa afirmación es falsa porque es una fuerza, ¿ya? Así que se mide en Newton. ¿Me dejaron de ver un ratito? ¿Aló? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Se había perdido, ya. Ya. La fuerza de empuje se mide en pascales, es falso porque se mide en Newton, es una fuerza. Afirmación 2. La presión en el interior de un fluido crece al aumentar la profundidad. Eso es verdad. Es directamente proporcional a la profundidad. ¿Ya? Hay una fórmula que dice que presión es... Ya. Creo que de nuevo se había cortado. La presión en un fluido que es al aumentar la profundidad es verdadero porque la fórmula decía que presión era ρ por G por H,
¿ya? Mientras a mayor profundidad, mayor presión. Siguiente afirmación. A nivel del mar, todos los objetos experimentan una presión de 900 milímetros de mercurio. Eso es falso, ¿ya? A nivel del mar la presión es 101.325 pascales o 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Afirmación 4, el caudal es igual al flujo másico dividido por la densidad. Eso es verdadero porque cuando el flujo másico, medido en kilogramos por segundo, lo dividen por la densidad, les queda caudal medido en metros cúbicos por segundo. Así que es verdadero, ¿ya? Afirmación 5, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión del background, ¿ya? Suena medio extraño, pero primero hay que explicar qué significa presión absoluta, manométrica y background, ¿ya? Background es la presión de fondo o de referencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando por el hecho de estar sobre la superficie terrestre, todos experimentamos una presión base que es 101.325 pascales, ¿ya? Eso implica que cuando tienen un aparato que mide presión, que se llama manómetro, ese aparato mide presiones, pero respecto del background, respecto de la referencia. Entonces, como el manómetro parte en nuestra mano, parte marcando 0, porque siente la misma presión que sienten todos, ¿ya? Y después, cuando ustedes hacen una nueva medida de presión, por ejemplo, cuando toman el manómetro y lo llevan a la cumbre del Cerro Santa Lucía y la presión cambia, lo que les va a marcar va a ser la diferencia respecto del nivel base, respecto del punto donde marcaba 0, ¿ya? Sin embargo, esa no es la presión absoluta, ¿ya? Esa es una presión relativa o manométrica, ¿ya? Es decir, si usan un barómetro, un aparato que mide la presión absoluta, un barómetro, y ven cuánto marca a nivel del mar, les va a decir 100.325. Si suben un cerro, les va a dar un número menor, por ejemplo, 100.000, ¿ya? Por otro lado, si toman un manómetro, cuando estén a nivel del mar, les va a marcar 0, ¿ya? Y cuando suban a la cumbre de un cerro, les va a marcar, siguiendo con el ejemplo anterior, les va a marcar menos 1.000, ¿ya? Una presión menor que la presión relativa, menor que la presión en el background, que marcaba 0, ¿ya? Entonces existe la presión relativa o manométrica, de modo que la presión background, que es 100.325, la define como 0, o existe también barómetros que miden presión absoluta, ¿ya? Entonces 5 es verdadera, ¿ya? Y de las 5 alternativas siguientes, de la a la E, la verdadera es la letra D, ¿ya? ¿Alguna duda? Trey Murray, ¿alguna duda? Daniela Canales, ¿dudas? Quedó claro. ¿Quedó claro? Ya. Paulina Toro. Ya, ahí los veo. Sí, se había pegado. Ya, pasamos a el siguiente ejercicio. Sobre reología. Dadas las siguientes afirmaciones, seleccione la alternativa correcta. Primero, el gradiente de velocidades de un fluido se puede calcular a partir del perfil de velocidades, ¿ya? Eso es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque el perfil de velocidades es el gráfico velocidad en función de z, en función de la profundidad. O también podría ser velocidad en función del radio, ¿ya? De la distancia del centro de la tubería, desde el centro hasta el punto donde miden. Con cualquiera de los dos casos,
ustedes pueden calcular la razón de cambio de la velocidad respecto de la distancia, respecto de z o respecto del radio. Así que es verdadero. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es un perfil de velocidades? Ese gráfico de rapidez en función de la distancia. ¿Ya? Afirmación 2. La viscosidad es la razón de cambio o derivada, porque las derivadas son razones de cambio exactas, ¿ya? De la rapidez de un fluido respecto de la profundidad. ¿Ya? Eso es falso porque la derivada de la rapidez de un fluido respecto de la profundidad es gamma, el gradiente de velocidades. ¿Ya? En cambio, la viscosidad, como habíamos visto en esta fórmula, ¿ya? Fórmula ítem 6, ¿ya? Dice delta sigma dividido por delta gamma, ¿ya? Razón de cambio de sigma respecto de gamma, de gradiente de velocidades. Afirmación 3. En un fluido, gamma debe disminuir con la profundidad, ¿ya? Siempre recuerden lo siguiente, que cuando con una cuchara agitan una piscina, ¿ya? Los pececitos que están más abajo en esta piscina, ¿ya? O acuario, ¿ya? No se van a dar cuenta, lo que implica que la velocidad disminuye con la profundidad, ¿ya? O gamma disminuye con la profundidad, que es la razón de cambio, ¿ya? O sea que si hicieran el gráfico velocidad en función de z, sería algo así, similar a lo que voy a dibujar ahora. Algo así. Ya, de nuevo se había pegado. Ya, este es el dibujo, velocidad en función de z, ¿ya? Ahí, ¿ya? Disminuye con la profundidad. Para un z infinito sería 0, ¿ya? Siguiente afirmación. Afirmación 4. Un reograma nos muestra la viscosidad en función de la tensión cortante, ¿ya? Ese término lo vamos a ver mañana, pero en todo caso un reograma grafica sigma en función, grafica gamma en función de sigma, ¿ya? Un eje sigma y otro sigma, que era el esfuerzo cortante, y otro eje es gamma o el gradiente de velocidades, ¿ya? Eso es un reograma muy utilizado, por ejemplo, en diseño de medicamentos, en ingeniería de alimentos, etc. ¿Ya? Y por último, afirmación 5, la viscosidad es la razón de cambio de sigma respecto de gamma. ¿Ya? Eso es verdadero. ¿Ya? La viscosidad es la derivada de sigma respecto de gamma, o también, si quieren, sigma final menos sigma inicial, partido por gamma final menos gamma inicial. ¿Ya? Ya. Dejamos hasta aquí esta tutoría. Esta guía la voy a subir. Hay más ejercicios para que ustedes también los puedan realizar por su cuenta. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Profe, ¿Están todos resueltos? Sí, Benjamín. ¿Quién preguntó? yo Ignacia. Ignacio, ¿ya? El control de laboratorio va a entrar así como, no materia así, pero con los conceptos de dinámica y todo Sí, eso, los lo que conceptos sí. estuvimos viendo. Sí, es Ah, ya, gracias. método científico, pero en el contexto de física 1, de mecánica. Sí, Ah, ya, de todo lo que hemos visto. sí, Gracias. ya. ¿Más comentarios?
Ya, dejamos hasta aquí la tutoría entonces. Me despido, que estén bien. Ya, hasta Chao, luego. profe. Chao. Muchas gracias. Chao. Nos vemos, Profe, 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 gracias. muchas gracias. cuídese. Hasta luego.